Hola a todos. Este es un capítulo especial y por eso no hemos comenzado con la cabecera habitual. Ha pasado ya un año, sí, ¿quién lo diría? Un año desde que decidimos sentarnos delante de un micrófono con una idea bastante sencilla, pero quizás también ambiciosa, que era el hablar de ciberseguridad de una forma que cualquiera pudiera entender. Sin tecnicismos innecesarios, sin postureo, pero sin miedo. Por eso hoy estamos aquí, hoy queremos hacer algo distinto. Y conmigo está mi compañero de este viaje, que pues hemos decidido compartir este capítulo los dos, ya que es nuestro, digámoslo así, 50 aniversario de los 50 capítulos que llevamos ya y un año publicando podcast y trabajando sobre este tema de la ciberseguridad. Hola, buenos días, Ringer, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Oji? Muy bien, Pues encantado de tenerte. ¿Y cuál es tu opinión de este capítulo especial que estamos haciendo tú y yo hoy? muchas gracias, hombre. Sí, efectivamente, bueno, antes de nada que agradecerte todo esto. Cierto es que si no hubiera sido por ti esto no hubiera salido, pero bueno, para eso vamos a hablar. Y sí, la verdad es que, jolín, estoy muy contento de haberlo empezado y muy contento de haber tenido la oportunidad de conocerte y de haber aprendido de ti. Así que, bueno, ya. Muchas gracias, pero hemos aprendido mutuamente. Ya lo iremos desglosando a lo largo del capítulo, pero tú sabes que ha sido así. Muchas gracias, hombre. Pues bueno, vamos al episodio de hoy. Pues efectivamente hoy no vamos a traer nada nuevo, pero como ya habréis intuido, os vamos a contar algo sobre nuestra experiencia personal en todo este viaje de podcast. Cómo nos dio por empezar la aventura y bueno, qué miedos teníamos, qué inquietudes, qué iniciativas. Así que bueno, pues bueno, vamos a empezar un poco con todo esto. Si quieres, empiezo a contarte un poco cómo empezó todo esto, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Empieza, dispara. Pues, a ver, yo tal como recuerdo aquel momento, no es que no todo estuviera claro, es que no había nada claro. Teníamos mucha ilusión, o por lo menos es como yo lo vivía, pero un montón de dudas también. Es decir, ¿esto va a servir para algo? ¿Alguien lo va a escuchar? ¿O simplemente nos dedicamos a lanzar botellas al mar que no valen para nada, ¿no? Entonces, bueno, tampoco sabíamos esto si iba a ser capaz de mantenerse en el tiempo. Pero fíjate, al final, entre pitos y flautas, hemos llegado a 50 episodios, ¿eh? Pero para nuestros oyentes, por lo que nos estás diciendo, ¿te queda la duda de si pudieras volver atrás en el tiempo, no te embarcarías en este proyecto de nuevo? No, 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 por supuesto que me embarcaría. A ver, nosotros cuando estábamos hablando del tema, la verdad es que, como he dicho antes, lo recuerdo con mucha ilusión. Si te das bueno, lo que hemos hablado ya muchísimas veces, es decir, cuando comentábamos las charlas de café y todo eso, que es lo que habíamos hecho antes de empezar a trabajar en nuestra organización, los dos habíamos pasado por la universidad como profesores y que lo estábamos o lo habíamos hecho por vocación realmente, porque nos gustaba divulgar y contar cosas a gente que aprendiera un poco de nuestra experiencia. Entonces, esto es una cosa que realmente incluso entre nosotros, en las pausas del café, estábamos haciendo. Es decir, empezamos a charlar de cosas, tú me enseñabas cosas de ciberseguridad, que es una cosa que dominabas y sigues dominando infinitamente más que yo, y yo aprendía de ello para poder hacer mejor mi trabajo. Y yo como curiosidad te contaba cosas de aeronáutica bueno, que en el fondo era una cosa que a ti también te apasiona, pues porque lo que hemos dicho antes, creo que tanto tú como yo somos personas que nos gusta mucho aprender en general, aunque no sean de temas que sean lo nuestro, ¿no? Entonces, claro, empezar a comentar este tipo de cosas entre nosotros, ver temas distintos con otra perspectiva, comentar noticias que leíamos en nuestro tiempo libre, pues en el fondo yo creo que el pasar de todo eso que hacíamos nosotros de forma natural a contárselo a más gente, pues es lo que nos pedía el cuerpo realmente.
Así que, pero bueno, mira, no me quiero enrollar mucho más. Tú desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué harías? ¿Qué habrías hecho? ¿Qué no? Hombre, yo tengo claro que volvería a repetir la experiencia. O sea, eh, creo que esto es enriquecedor y además lo que en mi opinión, todo lo que has hablado para mí se puede resumir en una palabra, inquietud, ¿no? Somos unas Efectivamente. personas inquietas y que te lo da la ingeniería al final, ¿no? Sí, Un buen ingeniero siempre tiene que ser inquieto, o sea, no puede escuchar una conversación de ingeniería y quedarse a un lado pensando en sus cosas, ¿no? Siempre, incluso aunque no sea de tu terreno, pues te llama la atención, ¿no? De decir, pues, ¿cómo se hace eso o cómo se hace lo otro? Eh, eh, ujú, en el mundo tanto de la seguridad, y, seguridad de la información, que es más tu campo, ciberseguridad, que es más el mío, pero también relacionado con la aeronáutica, escuchas cosas que te llaman muchísimo la atención desde el punto de vista de ingeniero. Y entonces, eso es lo que nos ha unido aquí. Yo ujú. quizás no haría exactamente igual el recorrido, el camino que hemos hecho. Igual que cuando en la vida tú decides algo, ¿no? Que dices, hombre, podía haberlo hecho mejor, podía haberlo hecho peor, pero esa perspectiva te la da el haber cometido los fallos, ¿no? Yo qué sé, podría nombrar ciertas cosas. Yo creo que deberíamos de, si volviera atrás, podríamos añadir nuevas funcionalidades, como añadir video Ujú. podcast, que para mí el formato audio es muy interesante, sobre todo para cuando viajas o vas conduciendo y tal. Yo siempre lo he usado y me ha gustado, por eso lo decimos así. Pero hay que reconocer que el vídeo, el formato vídeo, a veces es más, Sí. más bueno, más específico, es ideal, digámoslo así, para momentos en que tienes que explicar algo más técnico. Un Sí. diagrama o un Ujú. cualquier tipo de esquema como soporte es necesario. A mí esto de audio es muy difícil, solo audio, explicar cosas. Y a veces cuando hacemos los capítulos, supongo que te pasa a ti, adolecemos de decir, "Uf, se me estará entendiendo lo que quiero decir, porque yo lo tengo en la cabeza, pero lo tienen en la cabeza los que me están escuchando. Lo estoy transmitiendo con la claridad que yo lo veo. Esa es una Justo. duda que siempre nos queda. La verdad Ujú. que gracias a compartir momentos contigo he tenido un aprendizaje constante. Esas son las cosas, una cosa que tengo clarísima. Entonces, me gustaría saber qué tipo también de enseñanza te ha dado esto, si has aprendido algo durante este trayecto o no, Ringer. Uf, muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Vamos, bueno, antes de nada, es decir, decir que el sentimiento es mutuo. Es decir, como ya he dicho antes, he aprendido muchísimo de ti jolín, posiblemente si no hubiera sido por todo lo que hemos hablado antes, esto no hubiera salido adelante. Pero, pero sí, perdona, ¿cuál era la pregunta otra vez? Disculpa, es que a veces me enrollo, ya lo sabes tú. No, sencillamente si el aprendizaje, si durante este trayecto tú has aprendido algo o crees que ha merecido la pena desde el punto de vista de crecimiento tuyo personal. Sí, 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 mucho, mucho, mucho. O sea, yo en mi parte me he encontrado con que cuando estás en la universidad estás hablando de temas que de alguna manera con otra persona delante te salen solos. Sin embargo, hacerlo de esta manera, el no tener un interlocutor, lo hace muchísimo más duro. Correcto, El, correcto. se Es escucha cierto. todo, es decir, el tener que editar los vídeos para la respiración, simplemente el dudar, Las ah, pausas, eso efectivamente, es. no me sale la palabra, se nota Exacto, muchísimo. exacto, exacto. Cuando estás, por lo menos la sensación que te da mientras estás dando clase delante de más gente o hablando con un amigo simplemente, todo eso te va saliendo de forma natural y no lo ves. Pero luego cuando te pones a escuchar el audio dices, jolín, pero es que fíjate, es que tengo que editar esto porque es que he escuchado un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego por otro lado, problemas que me he encontrado que aprendes de ellos, ¿no? También es el tema del tiempo que le tienes que dedicar. O sea, a mí, por ejemplo, en mi caso, el preparar un capítulo me lleva un día entero. O sea, está mínimo, me lleva 6 horas. Entre que empiezas a buscar el tema, empiezas a indagar, pero claro, evidentemente también
el problema con el que te encuentras aquí es que poco lo mismo que cuando vas a dar clase, es decir, la lección te la tienes que preparar antes, pero no puedes Sí. llegar ahí y soltar cualquier cosa que se te ocurre, sino que tienes que Aunque asegurar conozcas el que... tema, aunque Exacto, conozcas el exacto. tema, tienes toda la razón del mundo. Exacto, entonces no meter ningún gazapo, decir, he dicho esto, ahí va, espérate, pero en realidad no es exactamente así, se puede interpretar. Entonces, claro, ya tienes que volver a investigar, a reescribir las cosas y tal. O sea, hombre, evidentemente, si esto le pides a una IA que te lo haga, te lo saca en 5 minutos. Es que no es el objetivo. O sea, si hemos empezado con todo esto, no es para empezar a leer lo que te pone una IA detrás, ¿no? Sino que en el Efectivamente. fondo te lo preparas pues, por gusto, Mm. ¿no? Por ilusión, lo que estábamos hablando al principio. Pero claro, al final la realidad es que tienes una vida detrás y tienes familia. Entonces, dedicarle, sí que es verdad que lo estamos haciendo una vez cada 2 semanas, en el fondo, entre un episodio tú y un episodio yo, pero lleva muchísimo tiempo. Sí, sin Entonces, duda. Sin exacto, duda, exacto. y lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es saber algo y otra cosa es saber comunicar eso que tú sabes. Como no te lo prepares y aun preparándotelo, a veces el directo es, y es como un directo esto, es muy puñetero, ¿sabes? Exacto, De todas formas, exacto. bueno, que lo sepan nuestros oyentes, tú eres una persona muy analítica y muy concienzuda, quiero decir. Sí, Yo soy un poco más caótico en este sentido y estoy seguro que tú si ves fallos que no te dejan, digámoslo así, dormir tranquilo, repites el podcast, el episodio o la frase en cuestión, estoy seguro, hasta que te quedas tranquilo, porque tú eres así. sí, sí, Eh, efectivamente. yo en este camino creo que hemos tenido de todo, los dos, si te soy sincero. Ha habido momentos muy buenos, momentos en los que terminas de grabar y piensas, este me ha salido muy bien. He dejado claro lo que quería dejar claro desde el Ujú, principio. Pues quizás porque la conversación es interesante y además se ha tornado con enganche, digámoslo así, o porque el capítulo ha fluido de una manera mucho más natural, o muchas veces porque luego sucede algo después, ¿no? Recibimos algún comentario de alguien diciendo, oye, gracias, ahora lo entiendo mucho mejor, o no ujú, sabía de este concepto y gracias a vosotros me he enterado, y eso te llena mucho, importa mucho. desde Entre los luego. dos, ¿no? De hecho, lo compartimos, ese tipo de comentarios que recibimos los compartimos entre los dos porque eso es un plus que te hace seguir adelante. Yo, en mi caso, últimamente, yo me fijo mucho en las estadísticas y me fijo en los datos entre nuestros oyentes. Aparte de estar creciendo el número global también de nuestros oyentes, también está creciendo el número de mujeres y eso me alegra. No es Ujú, que yo sea aquí un defensor a ultranza de la paridad o de lo que sea, no, sino que vengo del mundo de la ingeniería de hace muchos años, y supongo que tú también, en la que las mujeres escaseaban un poquito en las sí, universidades. Cuando ujú, empezábamos las carreras, lo habitual era que el porcentaje de masculino fuera mucho mayor que el femenino. Sin embargo, gracias a ver las estadísticas del podcast, yo ya veo que estamos casi al 50-50. Una cosa que me encanta por la diversidad de pensamiento que tenemos tanto hombres como mujeres, incluso siendo ingenieros, y eso da ujú. una riqueza brutal a la seguridad de la información y la ciberseguridad. A mí toda esta diversidad de pensamientos, incluso los que tú piensas que no son los correctos, creo que es parte de la ingeniería. Cierto, cierto, cierto. Eh, pero creo que también ha habido momentos más complicados. Aparte de lo que has comentado de tus 6 horas y de que, bueno, no es tan fácil enfrentarte tú solo ante el micro, digámoslo así. Ujú. Eh, a mí me gustaría preguntarte si puedes destacar algún capítulo eh, especial o algún capítulo a ti que te haya llamado la atención o que te haya costado más o que hayas disfrutado más. Algo que te llame a ti la atención. Sí, pues fíjate, esto es un poco lo que comentabas al principio. Bueno, antes de nada, quiero volver a una cosa que estabas comentando. Recuerdo que todavía hará pues menos de un mes. Estábamos hablando precisamente del tema esto, por lo típico de las pausas de café, ¿no? Que hablábamos antes. Sí. Estábamos hablando, lo que has dicho antes
del tema de diversidad de pensamientos y todo lo demás. Si te acuerdas, estábamos comentando, y lo digo porque quiero que esto quede, es suficientemente interesante como para que salga en el episodio, ¿no? Una reflexión que estabas haciendo, que era sobre el tema de discusiones durante el trabajo, ¿no? En el fondo, tal como estábamos viendo la cosa, y estábamos los dos de acuerdo en el tema, es que al final lo interesante de un equipo de trabajo es precisamente que haya discusiones. Es decir, si en un equipo de trabajo tu jefe, por decir algo, dice, no, tenemos que hacer esto por tal, 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 y esa es la mejor opción, y todo el mundo le dice sí. Por supuesto que sí, jefe, es usted el mejor, tiene la mejor de las ideas del mundo y todo lo demás, al final eso no se avanza. O sea, precisamente lo que le da riqueza a la ciberseguridad es ver distintos puntos de vista, porque lo que se te ocurre a ti, a lo mejor no se me ha ocurrido a mí y al revés. Y tú ves una cosa que dices, jolín, es que esto había que haberlo visto de otra manera y Para no he tenido esto en afianzar cuenta. ideas incluso. Exacto, exacto. De todas formas, ya que has entrado, has abierto esa puerta, dime tu percepción, quizás la mía es equivocada. En idioma español, en idioma castellano, el discutir, el entablar una discusión obviamente respetuosa, de un tema, contraponer ideas y tal, en general, por nuestra cultura lo consideramos algo beneficioso de lo que se puede sacar Ujú. una enseñanza. Pero en el ámbito internacional inglés no está muy bien visto, no está Exacto. como muy... ¿Tú tienes la misma percepción que yo, que no les gusta tanto contraponer ideas porque ellos se sienten muy incómodos en la discusión o en la falta de concordancia o de coordinación, todos con una idea común? Ujú. Sí, así es. Es decir, yo de lo que me he dado cuenta, por lo menos en mi particular experiencia, es que cuando tú hablas, en general, hay de todo, por supuesto, ¿no? Pero tú en general cuando hablas con alguna persona hispanohablante, no voy a decir ni siquiera español, hispanohablante. O Sí, sea, yo sí. creo que es más, no sé si estará ligado al Sí. idioma o culturalmente o lo que sea, Es pero cultural, yo creo. sí, pues la cuestión está en que tú cuando hablas con esta persona y te dicen una cosa que no cuadra con lo que tú tenías en mente, el, siempre hay una intención de entender a la otra persona. Y aunque luego de alguna manera intentes darle la vuelta o lo que sea, pero de alguna forma intentas entender qué es lo que está diciendo la otra persona. Y a lo mejor luego sigues estando en desacuerdo o no, pero eso suele ocurrir. Sin embargo, con los angloparlantes no se toma la molestia de entenderte, ni siquiera. Aunque luego vayan a decir, aunque sea una cosa que al final les beneficia, da igual. Es decir, no hacen ese esfuerzo de intentar entenderte. Entonces, por defecto, ni siquiera entran en la discusión. Es decir, te sueltan alguna frase del tipo interesante será tenido en cuenta o cosas así que dices, no lo vas a tener en cuenta en tu vida. O sea, esto te da exactamente igual. O sea, tú ya has marcado tu plan, se va a ir por este camino y ya está, ¿no? Entonces, y es más, y cuando les intentas rebatir, todavía se te revuelve, como si estuvieran... Es que ellos, yo creo que lo perciben más Sí, sí, como un sí. choque desagradable, como un choque de caracteres, como un choque de sentimientos y no como una aportación con un distinto punto de vista, que es a mí lo que me encanta, vamos. Exacto, exacto. Y creo que les cuesta mucho también el llegar a hacer el... Porque yo entiendo perfectamente que cuando hablas con una persona que no habla tu idioma con soltura, pues entiendo perfectamente que es una molestia el tener que andar intentando molestarte en entender a esa persona, ¿no? Pero no lo hacen. Les cuesta un montón. O sea, yo, por ejemplo, si hay una persona que está intentando hablar en español y lo hace con dificultad porque no es su idioma natal y no utiliza exactamente las mismas palabras, intentas hacer un esfuerzo por entenderle. Pero a ellos es como si les incomodara, o a la gran mayoría, como si les incomodara el intentar molestarse en entender qué es lo que quieres decir, ¿no? Yo creo que Es... también eso es cultural. Cualquier, tanto hispanoamericanos como españoles, como todos los hispanohablantes en general, sí que son proactivos para ayudar al extranjero. O sea, te viene una Ujú, persona, exacto, ¿dónde puedo encontrar un taxi? Y no lo pronuncias bien y tú ya, o no habla español y haces gestos, te esfuerzas. Eso es muy difícil encontrarlo en el mundo angloparlante, muy difícil. ujú, Ellos si no habla, es como diciendo, no es mi historia, it's not my business, búscate la exacto. vida. Sí, 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 sí. Sí,
eso a nivel, hemos entrado por este lado, pero es un poco para contraponer ideas a nivel de ciberseguridad y seguridad de la información. Y es muy importante y yo creo que pierdan esa riqueza Sí. de búsqueda. Bueno, pues vamos a pasar un poco porque parece que estamos rajando un poquito de los angloparlantes y Es no es verdad. verdad. Sencillamente estamos dando nuestro punto de vista porque hemos trabajado obviamente en organizaciones y en agencias españolas, pero también en organizaciones internacionales. Ujú. Eh, eh, Espera, perdona, me habías sí, preguntado antes que sí, un poco de los audios y en los episodios, si tú notas que algunos te han salido mejor, peor, y cuál serían para ti esos episodios clave o que te han llenado, o que piensas que te han salido bien y si has sí. disfrutado con ellos. Pues sí, fíjate, yo veo un cambio brutal entre los episodios que hacía al principio y los que he ido haciendo poco a poco. Aunque me cuesta, pero por ejemplo, el último episodio, el de Kerberos, la verdad es que me ha gustado muchísimo. O sea, he disfrutado un montón haciéndolo, preparándolo Bueno, es un y tema muy leyéndolo. interesante también, además, ¿eh? Ujú. Y además es que es un tema que yo, honestamente te digo, llevo años intentando entender Kerberos, o me tiré años intentando entender Kerberos, pero como nunca te metes a fondo como para poder, precisamente lo que estábamos hablando antes, del tema de los audios, ¿no? De los podcasts, si quieres explicárselo a alguien, tienes que primero entenderlo tú perfectamente, no solamente entenderlo bien, entenderlo perfectamente, para no decir ninguna tontería, ¿no? Entonces, el haberme tenido que molestar en estructurarlo, el buscar todos los detalles y todo lo demás, me hizo entenderlo muy bien, ¿no? Y creo que me gustó mucho, o sea, creo que es uno que me ha salido bastante bien. Pero bueno, ese como respecto a nivel técnico, ¿no? Pero otro que me encantó fue la entrevista que le hicimos a José Mañas. Y bueno, la verdad es que el pobre ya estaba agotado, porque es verdad que hicimos la Aparte, tuvimos entrevista. problemas Sí, técnicos, bueno, fue un efectivamente. poco una pesadilla arrancar ese podcast. Luego ya Exacto. fluyó muy suave, muy fácilmente. Sí, pero además es que es la primera vez, como tú acabas de decir, es la primera vez que hacíamos una cosa así y encontramos problemas mogollón a nivel de programas, a nivel de la conexión, pero bueno. Pero bueno, ¿y tú cómo lo ves? ¿Crees que esto, tienes algún audio que de verdad creas que digas, jolín, este me ha gustado, este es, que me ha llenado? Yo sí, yo diría dos, el principal, el capítulo 2 que hicimos, que fue el de Defense in Depth, o Ujú, mejor dicho, titulado La fortaleza, defensa en profundidad. Para mí ese capítulo, tanto a nivel ya no muy técnico, sino de arquitectura de la seguridad, para mí es base. No solo para mejorar o diseñar la seguridad o funcionalidad de tu red, sino también para auditarla o recuperarte después de un desastre, investigar incidentes, etcétera. Es base tener ese concepto siempre en la cabeza, porque si no aplicas ese conocimiento abstracto de la seguridad, de las capas de la cebolla, de la seguridad en profundidad, eh, ya puedes poner lo que puedas, que si tu seguridad es está basada en un plano, digámoslo así, sin poner diferentes capas de profundidad de seguridad, fallará. ujú, ujú. Pero uno que me gustó, y no es técnico, pero me gustó porque tenía muchas ganas de hacer, fue el de desmontando el mito charlatán de feria. Ah, sí. Yo, sí, sí, tío, yo estaba con muchas ganas de hacer ese. No está muy relacionado con aspecto técnico y tal, pero es que estoy un poco cansado o harto y muchos compañeros, he hablado con muchos compañeros de ciberseguridad, incluso he tenido interacciones por LinkedIn y hemos coincidido en que estamos indignados o escandalizados de todos estos falsos profetas o gurús de la Ujú, ciberseguridad que no tienen ni pajolera idea de este mundo, pero no porque ya no se hayan dedicado, que también, ¿no? No se han dedicado nunca a ello, si es que nunca se han interesado, que eso es peor. ujú. Entonces, rascas un poco en la superficie y ves que esta gente no tiene nada. Entonces, pero van de gurús y salen incluso en la televisión, en programas y tal. Y ese capítulo necesitaba hacerlo, Ujú, necesitaba decirlo. Pero también quiero ser honesto y decirte que hay otros que no estoy muy contento con ellos. Los podía haber hecho mejor, quizás haber cambiado el enfoque o el ritmo. O quizás porque aún estaba aprendiendo, pero eh,
sí que noto que a veces cuando divido un tema en 2 o 3 capítulos, alguno de ellos me queda un poco cojo, artificial, Mm, aunque creo que nuestros defectos también pues, nos ayudan a aprender y a mejorar. Pero está claro que yo, no, obviamente, no soy tan metódico como tú, que tú eres una persona muy metódica, y por eso nos complementamos también, yo creo. sí. Y, y- a veces, en vez de repetirlo, he dejado así. Quizás tenía que haberlo repetido. Y por eso a veces sí me arrepiento un poquito, pero es que, bueno, pues nuestra vida es un poco caótica en el sentido de que estamos muy ocupados, porque para que lo sepan nuestros oyentes, no solo nos dedicamos a nuestra labor profesional y personal, como todo el mundo, sino que encima estamos mejorando con certificaciones, estudios, Ujú, aprendizaje, y, y entonces ya el tiempo que digamos el podcast son esos pequeños piquillos de tiempo que tenemos sueltos, esos pequeños momentos que en vez de descansar los dedicamos a ellos. Pero bueno, lo dicho, vamos a aplicar el famoso lesson learned, o sea que hay que aprender de nuestros errores, mejorar y nada más. Yo creo que no, vamos, a día de hoy estamos lejos de estancarnos. A mí este podcast me gusta, está fluyendo cada vez mejor y darle una cierta perspectiva a lo que hemos hecho y así buscar la lista de errores y no repetirlos. Cosas ujú, que no repetiría, en mi caso, no dejaría la difusión del podcast en segundo plano, si volviera atrás. Eso es una cosa mm, que no le hemos dado nada de difusión, solo del boca a boca. Y bueno, sí. tenemos un grupo de fiel seguidores cada semana y lo veo por las estadísticas. En cuanto sale el capítulo, hay gente que lo escucha inmediatamente, en minutos o máximo en horas. Ujú, Pero también apostaría por otras cosas, como más conversaciones, más voces, más integrantes en las conversaciones, más interacción con sí. nuestros oyentes, es decir, incluir expertos, aunque eso es algo que lo tenemos en mente, y que lo trabajaremos, aunque honestamente en este mundo la gente anda tan apretada como nosotros, con lo cual es difícil engañar, traer gente al programa y quitarle tiempo de su vida libre. Y Ujú, también lo que he comentado, el vídeo podcast que sí. hemos comentado, pero tú por tu lado, ¿cómo lo ves? ¿Qué mejoraría, Reiner? ¿Qué podrías hacer? Pues fíjate, yo en este sentido coincido completamente contigo. Es decir, al final hay una serie de cosas que habría que mejorar. Darle publicidad, porque en el fondo, bueno, vamos a hablar un poco más adelante luego de eso, pero efectivamente el tema de los oyentes no le dimos demasiada importancia al principio. Es decir, bueno, pues lo vamos haciendo por hacerlo, ¿no? Porque nos gusta el tema, pero en el fondo es verdad que el tema de que haya alguien detrás que te dé feedback, que te diga, oye, lo habéis hecho bien, me ha gustado esto y no sé qué, al final es importante. Si no llega cierto momento donde te aburres y dices, ¿para qué estoy haciendo yo esto, no? O sea, por lo que decía antes, 6 horas al día intentando hacer esto. Al final, aunque sean para 15 minutos, te Cierto. lleva una hora, hora y media grabar todo el episodio entre que luego lo montas, lo pones, lo subes, tal. Al final son una serie de cosas que si no ves, y fíjate que hemos llegado a 50 episodios, se dice pronto, ¿no? Pero, pero sí, yo por mi parte lo que haría era, por un lado, lo que hicimos, ¿no? Tardamos mucho en lanzarlo. Estuvimos hablando del tema durante yo creo que 2 años, de hacer el tema del podcast, hasta que al final nos decidimos a lanzarlo. Y yo creo que al final estamos intentando que todo saliera tan bien, ¿no? El prepararlo todo tanto y tal, que al final no, la perfección no existe. Podemos llegar a una solución de compromiso, pero no a algo perfecto, ¿no? Y que no vas a Y gustar a todos, yo creo exacto, tampoco, ¿no? exacto, exacto. Y habrá gente que te diga, oye, mira, esto que habéis dicho es una tontería, no vale para nada. Que puede ser, que puede ser. Exacto. Bueno, efectivamente. Claro, estamos para cometer errores, obviamente. Es que es lo que estabas diciendo antes, Guillermo. El tema de, estamos, aparte de nuestro trabajo, estamos preparando certificaciones. Pero es que no estamos preparando certificaciones porque nos guste estar toda la vida estudiando. O sea, bueno, ya con la edad que tenemos, tú un poquito más de 50 y yo un poquito menos de 50, pero es que llevamos toda la puñetera vida estudiando. O sea, es que yo desde que tengo 5 años solamente me recuerdo delante de libros estudiando algo, ¿no? Y en este mundillo más que nada, necesitas estar estudiando para
no quedarte atrás, porque avanzan muy, muy rápidamente. Entonces, eh, todo eso te marca, ¿no? Entonces, Sin duda. pero bueno, no sé. Estamos haciendo esto para ayudar a la gente y para que, bueno, parte de lo que estamos aprendiendo y estudiando nosotros les sirva a ellos. Y también un poco lo que siempre tenemos en mente, ¿no? Cuando tú estás intentando hacer una cosa para poder hacer mejor tu trabajo, que en el fondo es de lo que va, ¿no? Es decir, porque realmente para lo que es la seguridad del día a día para nosotros no estaríamos estudiando tantas historias, ¿no? Pero cuando lo haces para hacer bien tu trabajo, no, a ver cómo lo digo, no quiero parecer arrogante, pero es que la realidad es así. Para poder mejorar y aprender te tienes que equivocar muchas veces, pero luego hay una diferencia entre personas que simplemente se equivocan y no le dan importancia y encima te lo venden como si fuera un logro y como si hubiera sido aposta el hacerlo mal y todo eso. Y hay otras personas que lo que hacen es decir, no, me estoy equivocando, me he equivocado, pero no puedo hacer que vuelva a pasar. Entonces, intentas mejorar esa parte. Lo que habías comentado tú antes, ¿no? Es decir, ¿qué mejoraríamos en el podcast? El tema de video podcast, el tema de interacción con más gente y todo eso. Pues en el fondo un poco es nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que los dos temas principales son, por un lado, el tema de lanzarlo como video podcast, interactuar con gente y darle más publicidad, quizás. Venía precisamente Sí. en el coche hablando con los niños hoy, que pues estábamos escuchando un episodio de los tuyos precisamente, ¿no? El de OSINT. Lo veníamos escuchando en el coche y me estaban diciendo los niños, hay otros podcasts que escuchas que aparece propaganda de Wanda y cosas así, ¿por qué no lo haces tú? Digo, jolín, pues es verdad, a lo mejor también es una cosa que podríamos evaluar, ¿no? Mm. Darnos publicidad en otras plataformas. Sí, estoy de acuerdo. Necesitamos todo eso que comentas, pero necesitamos seguir enganchando a la gente. El feedback Sí. para mí es crucial. Que a Ujú. veces recibimos, pero otras veces no. Entonces, tenemos claro que lo necesitamos para saber qué es lo que interesa a la audiencia. Es muy caótico porque en nuestro caso, tenemos eh, podcasts muy técnicos y menos técnicos. Y sin embargo, ves que hay gente que consume ambos, Sí, pero con la misma pasión. Y hay gente que consume de repente uno muy técnico o consume uno que no tiene nada que ver con lo técnico y tú dices, pero bueno, ¿a qué me atengo, no? Y eso sí. es porque no recibimos ese feedback, ¿no? Así que si nos estáis escuchando, a todos los que nos estéis escuchando, por favor, os pediría algo muy simple. Dinos qué te gusta, qué no te gusta también. Dinos qué cambiarías, qué quieres escuchar, sobre todo qué temas te apasionan de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, incluso de la tecnología, porque este podcast es para ti, o sea, es para vosotros. No lo Ujú. hacemos para escucharlo nosotros. De hecho, a veces grabamos y no nos volvemos a escuchar porque no tenemos ni tiempo para hacerlo. Entonces, está pensado para vosotros. Hay una pregunta interesante que no se me va a quedar en el tintero hacerte. Eh, ¿A ti qué te ha dado la seguridad de la información? O sea, más allá del trabajo y más allá de lo técnico. Dime, ¿qué te ha aportado? Pues es que parece un tópico, ¿no? Pero es que realmente me ha cambiado la forma de ver el mundo. Antes veías de forma inconsciente los peligros que te rodean y te dan exactamente igual. No eras capaz de ver lo que hay detrás, ¿no? Ahora ya es casi como si vas por la calle buscando cosas, ¿no? Diciendo, a ver esto, ¿por dónde pincha? Y es muy curioso. Mira, fíjate, ayer, bueno, te mandé precisamente la foto, ¿no? En una hamburguesería que estaba, me fijé que tenían en la caja, tenían el código de acceso y de usuario pegado en la pantalla, en el borde de la pantalla, pero no ya con un post-it, el típico post-it que lo escribes a boli y lo cambias o que se cae o se pierde. No, 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 no. Para evitar todo eso lo habían hecho muy bien, lo habían hecho con Nadimo. O sea que, Pero es que hay que hacerlo bien, porque si entra alguien para hackearte el sistema, tienes que darle las llaves del reino, tío. efectivamente, Si no, claro, ¿cómo lo va a eso no hacer? te lo voy a romper. Vaya tela, Es vaya tela. alucinante. Ese es el día a día, ¿eh? En Es el que mundo. Es esto, así. sí, sí, sí. Y parece una tontería, pero es que dices, jolín, o sea, este sistema está completamente interconectado con todo. O sea, además es la típica hamburguesería de estas que tenía Sí, pantallas por señor. todas partes, con no Sí, sé qué. señor.
Y dices, joder, como consigas acceso a todo esto, es que les tumbas el sistema o Sí, empieces a señor. encargar hamburguesas gratis y aparecen como pagadas y en realidad no lo están, ¿no? Pero es los peligros a los que te puedes... la competencia No se da simplemente. cuenta, no se dan No, cuenta. no, para nada, para nada. Hay ataques curiosos, bueno, saliéndonos, bueno, manteniéndonos en el tema, hay muchos ataques curiosos. Hay empresas que jardenizan o que protegen muy bien su red, Ujú, pero siempre, casi todo el mundo tiene una red wifi o de invitados y tal. Y de alguna u otra manera, siempre hay una puerta para acceder de un lado a otro, aunque no deberían, pero a veces sí. la hay. Ujú, Y ha habido ataques de empresas que han puesto una máquina de refrescos o una máquina de café, y hoy en día ya todo es IoT. Este ujú, tipo de dispositivos para vender estos productos, normalmente el que te da ese servicio, que normalmente es gratuito, el servicio digo, luego ujú. claro, hay que pagar por el café, pero las máquinas te la ponen de manera gratuita. Eh, las gestionan de manera online para saber si hay que reponer, para saber lo que se ha consumido, tienen datos. Y entonces, ha habido ataques porque han puesto una máquina de café, han preguntado a la empresa: "Oye, ¿tenéis una red wifi para conectar aquí a mi máquina de café porque la gestionamos online?". "Sí, sí, apunta, estas son las claves", y tal. Y se lo han apuntado. Y entonces, los atacantes, que no son tontos, que normalmente hacen una inspección o telemática o visual antes, y además intentan buscar electrónicamente el fingerprinting o el footprinting, todos los dispositivos conectados a la red. Han encontrado estos dispositivos, una máquina de café, imagínate una máquina de café lo que está securizada, cero Ujú, patatero. efectivamente. Y por la máquina de café han llegado a entrar, no han podido entrar a la red porque estaba muy bien protegida, pero a través de la máquina de café que estaba conectada a la wifi, y a través de esa wifi han podido hackear la red de la empresa. Es Ujú, alucinante que el ejemplo que has puesto, que en una hamburguesería le den poca importancia a que un terminal, y pongan las claves de acceso y que las ve todo el mundo. ujú. Es tan importante como si le das casi las llaves del reino del data center. O sea, Sí, 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 en mi sí. opinión, igual es que soy un paranoico de la seguridad, pero es muy interesante ese ejemplo que has comentado. O sea, que Ujú. eso es lo que te ha aportado ahora, que ahora te has vuelto un poco más ciberparanoico. Sí, sí. No, consciente de todo eso, pero es que no lo aplica solamente a la ciberseguridad como tal, ¿no? Lo que estamos hablando de seguridad de la información. Sí, Ya lo ves de claro. forma global, ¿no? Es decir, ¿de qué manera me pueden estafar? Si me llaman por teléfono, ¿qué datos tengo que dar? Estos datos, ¿dónde se están guardando? El episodio que Sí. hicimos sobre el DNI, ese tipo de cosas. O sea, al final son cosas que tú antes no caías en ellas y no les dabas importancia. Ujú. Y realmente, en el fondo, si te acuerdas, es también una de las razones por las que empezamos a hacer el podcast. Es decir, ahora nosotros, bueno, tú de antes, pero yo en mi caso, por ejemplo, ahora soy consciente de todos los peligros que van asociados a esto. Si yo, como más o menos una persona relativamente joven, que más o menos me intereso por estos temas, que me gusta la tecnología y la seguridad y todo eso, me estoy encontrando con unos problemas, con un montón de cosas que yo mismo no soy capaz de controlar, lo que tú decías antes, por ejemplo, ¿no? Es decir, te conectas a la wifi ¿cómo se llama? De la hamburguesería, ¿no? Ajá. A la guest wifi. Tú te conectas allí, pero es que de la misma manera que me conecto yo, se conectan 40 más. Sí, Todos señor. estos, al final, eh, eres capaz de entrar en dispositivos de toda esta gente si no los tienen bien securizados, ¿no? Ujú. Y hay muchas veces que, salvo que tengas una VPN detrás o tengas algo dentro de tu móvil, realmente estás expuesto a todo ello. La gente que está detrás, los que nos están escuchando, personas mayores que tienen por necesidad, porque para poder acceder al banco hoy el 90% de las gestiones se hacen online. Todo eso, el darle este tipo de conocimientos a la gente, ¿no? Es... Pero bueno, ya, ya está bien de largo. Divulgar, divulgar. Exacto, exacto. Pero bueno, tú en tu caso, ¿cómo lo has visto? A ti, no te voy a decir que te ha cambiado la ciberseguridad, porque ya son muchos años, creo, pero en todo este proceso, ¿qué has ido aprendiendo? Pues a mí lo que me ha dado este mundo, me ha dado una evolución natural, desde la curiosidad, como ingeniero en general, hasta la divulgación, pasando por el aprendizaje y mejora. Ujú, Parece una respuesta ensayada, pero no es cierto, ¿vale? Este mundo es brutal, tú lo sabes.
tanto de la seguridad de información como de la ciberseguridad, que están muy relacionadas. Una es un poco más técnica, la otra es más procedimental, pero cuando intentas tocar todos los palos dices es imposible, no llego a todo. Y necesito 3 vidas para saber de todo. Y ahora, bueno, claro, y ahora una inteligencia artificial, bueno, esto ya se sale de madre. Pero es lo que te quería decir, que me ha dado todo ese camino para poder mejorar. Y además, de hecho, voy a anunciaros algo que te pille de sorpresa a ti, Ringer, y también a todos nuestros oyentes, eh, que yo he considerado siempre he considerado, bueno, nosotros que hemos sido ingenieros y hemos nacido prácticamente sin Internet en casa, y hemos conocido los albores de Internet, hemos hecho ingenierías en las que no estaba la información disponible en Internet. Ahora es impensable, pero antes era muy complicado hacer cosas porque tenías que currártelas saliendo de tu cabeza, de hablando con los compañeros o de libros. No buscabas en Internet y te daba un código, por ejemplo, para hacer algo, un programa. Entonces yo considero Internet como una herramienta de colaboración y aprendizaje y sobre todo de divulgación. Algo que tenía que ser gratuito, ¿vale? Para el pueblo, sin necesidad de privilegios para ese acceso. Para mí, Internet debería ser lo más democrático posible. Sin embargo, he ido comprobando durante mi desarrollo profesional, que a eso es a lo que me quería dedicar esto, porque es la pregunta que me has hecho, que el tema de conferencias, congresos, convenciones, han dejado ya de ser democráticos. Esta es mi opinión personal, puedo estar equivocado, obviamente. Hay algunos que todavía no, pero la mayoría han dejado de ser democráticos. Yo he asistido a muchos eventos, sobre todo al principio, ahora ya cada vez asisto a menos, y en ocasiones la mayoría de las charlas están dirigidas y enfocadas a la venta de un producto. Piense a los fabricantes de soluciones los que dan las charlas o los que aportan un servicio, pero están enfocadas a la venta. Y entiendo que eso está bien y lo veo necesario, porque en esos congresos cuestan dinero y deben de pagarse. Pero no es muy útil asistir como profesional de la seguridad a estos eventos si te más de la mitad de las charlas, por ejemplo, te van a vender un producto o te van a transmitir y no te van a transmitir ese conocimiento, ¿no? Te van a intentar decir, oye, mira, te voy a decir las bondades de mi producto. Pues vale, muy bien, me gustan las bondades de tu producto, está muy bien si había pensado instalar tu producto, pero si no, esa charla se me queda a mí que falta de interés, digámoslo así. Yeah. Es decir, para mí se ha perdido mucho en este tipo de conferencias, se ha perdido el concepto de la divulgación. Y además de este tema están los charlatanes de feria o los pseudoexpertos, que ya he hablado antes, que yo estoy quemadísimo, lo siento, pero vuelvo con el tema. Que si rascas un poco la superficie ves que no son más que generadores de contenido algunos o comerciales incluso de venta de productos. Además, algún experto quiere divulgar, se encuentra todos este tipo de problemas. Y se le suele, si quiere ir a estas conferencias y divulgar, se le suele pedir el pago, incluso de una cantidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conferenciantes están subvencionados o por la agencia para la que trabajan, o por la marca a la que representan, o por el servicio que dan. Entonces, si tú como experto en contrastado de ciberseguridad quieres participar, a veces tienes que pagar. Es ridículo, ¿no? Estás dando un conocimiento gratuito y tú tienes que pagar. Pues todo ello para mí ha desvirtuado el objeto de la divulgación de Internet. Por ello quiero impulsar un proyecto que no lo conoces, ya te lo voy a conocer hoy, que llamado divulgar.es. No es más que la idea de ser una plataforma gratuita para divulgación científica, no solo de ciberseguridad, abierta para todos, sin publicidad y organizada por campos temáticos. Pero lo más importante, valorando a los profesionales que quieran compartir sus temas. Eso sí, en español. Ese es el único requisito, porque encontramos distintas plataformas en idioma inglés, pero no en español. Durante el próximo capítulo hablaré más sobre esta iniciativa. Espero contar contigo también como apoyo, aunque te apoyé un poco de sopetón. No lo sabía, pero sí. Había un poco de sopetón, pero la idea está madurada.
ya tengo la maqueta hecha, algo funciona, pero todavía no quiero lanzarlo. Y el próximo capítulo hablaré un poco más sobre ello. Y la idea es que tú puedas hablar donde quieras para participar o para hacer partícipe a los oyentes de lo que quieras, de distintos temas. Ya digo, me da igual que sea aeronáutica, medicina, deporte, bueno, deportes no, más tecnología que otra cosa, sin tener que llevar a cabo un costo, que la gente te pueda encontrar gratuitamente sin registrarte, la gente pueda encontrar gratuitamente los temas y que alguien valore, oye, este profesional tiene 5 estrellas, este es un profesional reputado o este es un profesional de 1 estrella. Esa es una valoración que hay que hacer, obviamente, de cada uno de los profesionales que quieran subir contenido. Obviamente luego está la segunda valoración, la valoración de los usuarios de si les ha gustado el capítulo o no. Pero la valoración de la reputación del profesional, eso creo que no lo hay a día de hoy. Efectivamente. Es que son dos temas distintos, lo acabas de mencionar muy bien. Es decir, una cosa es que el profesional sepa de lo que está hablando y que realmente está aportando mucha información interesante, y otra cosa es que sea capaz de hacerlo de una manera amena, ¿no? A lo mejor resulta que está aportando muchísima información, pero el episodio no es amigable, digamos, ¿no? Entonces, Sí, me ha la gustado idea es mucho. tener algo contrastado, que la gente que vaya ahí diga, bueno, por lo menos no me voy a encontrar un tío, un creador de contenido que no tiene ni idea del tema. Sí, eso Por lo es. menos esta gente que va a publicar, y si es un creador de contenido, porque no vamos a poner puertas al campo, quién puede o no, quién puede hacer las cosas, pues va a estar valorado con una nota muy baja, porque no va a Claro. tener un currículum detrás que apoye que sus conocimientos. Igual es una idea, una iniciativa que se va al carajo, quiero decir que a nadie le va a interesar. Pero yo creo que es un nicho que está sin explorar y que es muy difícil aportar conocimiento de una manera gratuita y que la gente lo pueda disfrutar. Sí. No, vaya charla he dado sobre este tema, pero bueno, ya haré un capítulo solo definido un poco para ver cómo funciona y quién se necesita registrar y quién no, ¿vale? Pero vamos, la idea general es esa. Los que quieran disfrutar del contenido, no hace falta registrarse, acceden a la web y lo pueden buscar por nivel profesional, por nivel de acreditación personal, digámoslo profesional, digámoslo así, o por valoraciones de los oyentes. Y yo creo que, no sé si se te queda algo en el tintero que quisieras hablar de este 50 aniversario, Ringer. No, la verdad que no. Es lo único, bueno, quizás sí. Efectivamente, sí, hay una cosa que quiero comentar. Hablábamos antes de los oyentes y efectivamente darles gracias a una persona que nos ha aportado mucho. A lo mejor ha pasado un poco más desapercibida, pero realmente nos ha aportado mucho, que es Daniel Macías, que nos ha dejado comentarios muy interesantes. Hemos aprendido muchas cosas de él, o yo por lo menos, y realmente, por desgracia, no hemos podido hacer todavía lo que nos pidió, que era hacer una segunda parte del episodio de Pilar. Pero es que al final no depende de nosotros solamente, depende de José, depende del tiempo que podamos sacar, entonces es un tema Complicadísimo. complicado. Sí, pero bueno, lo tenemos ahí pendiente. Pero bueno, muchísimas gracias. Vale, pues con esto yo creo que ya llegamos al final de nuestro podcast. Pues no estaríamos aquí ni tú ni yo más que gracias a los oyentes, o sea, tenemos que darle las gracias a ellos de nuevo. Tenemos tantos oyentes en España como en Latinoamérica, que quede claro. Incluso tenemos algunos en Suiza, Polonia, o sea, en sitios que dices tú, pero bueno, esta gente o está usando una VPN o son españoles o latinoamericanos por el mundo que nos escuchan o de vacaciones o que están trabajando allí. Pero en Latinoamérica tenemos fieles seguidores, sobre todo en Perú, en Argentina, en Brasil también incluso tenemos, Colombia. Dar un saludo a todos ellos y esperemos que podamos seguir así al menos otros 50 más, ¿no? Eso es. Venga, un Pues saludo, nada, a cuidarse. un saludo, chao.